Una vez más a su canal de noticias y análisis de las historias que nos quitan el aliento. Hoy es un día, o mejor dicho, el 9 de diciembre de 2025 fue un día que quedará grabado en la historia del entretenimiento, un día que prometía ser como cualquier otro, pero que se convirtió en una fecha inolvidable. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy aquí es la noticia que ha hecho que el mundo entero se pare y mire. Estamos hablando, como ya lo han intuido por el título de este vídeo, de Can Yaman y de Meth Özdemir, y de un anuncio que ha sorprendido, conmovido y revolucionado a millones de personas. Si eres fan de ellos, si viviste la magia de Erkenci como si fuera tu propia historia, o si simplemente te encanta enterarte de los giros inesperados en la vida de las celebridades, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, porque te prometo que lo que viene ahora es pura dinamita. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo para entender la magnitud de lo que sucedió el 9 de diciembre de 2025. ¿Quién no recuerda la fiebre de Erkenci? Esa serie que no solo rompió récords de audiencia, sino que también nos presentó una de las parejas más icónicas y con la química más explosiva que hemos visto en pantalla. Can Yaman con su carisma arrollador, su melena salvaje y esa mirada que derretía glaciares, y de Meth Özdemir, con su dulzura, su espontaneidad y esa chispa que la hacía brillar con luz propia. Juntos como Sanem y Can, crearon un universo tan mágico y convincente que, seamos sinceros, todos deseábamos con cada fibra de nuestro ser que esa magia trascendiera la pantalla. Los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en surgir. Cada gesto, cada mirada, cada entrevista, cada fotografía, todo era analizado al milímetro por millones de fans que no paraban de soñar con que Sanem y Can se convirtieran en Can y Demet en la vida real. Esa química era tan palpable, tan eléctrica, que era casi imposible no creer que había algo más. Sin embargo, con el fin de la serie, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos, y aunque siempre se mantuvieron el respeto y una cierta amistad, la posibilidad de un romance parecía desvanecerse en el horizonte, convirtiéndose en un dulce recuerdo y en la eterna fantasía de los fans. Can Yaman, después de Erkenci, dio el salto internacional. Italia lo recibió con los brazos abiertos, y su carrera despegó hacia proyectos de mayor envergadura, demostrando su versatilidad en roles de acción, drama y por supuesto continuando con su rol de galán. Su preparación física, su dedicación a aprender nuevos idiomas, su compromiso con proyectos como Sandokan, todo apuntaba a una estrella en ascenso imparable en el panorama global. Por su parte, Demet Özdemir consolidó su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ella también exploró nuevos géneros, demostrando su capacidad para emocionarnos en dramas intensos, hacernos reír en comedias románticas y sorprendernos con personajes complejos y matizados. Series como Mi Hogar, Mi Destino y Adnfara la posicionaron como una actriz con una enorme profundidad, capaz de llevar el peso de historias significativas y de conectar con el público a un nivel muy íntimo. Ambos crecieron exponencialmente como profesionales y como personas, madurando, explorando nuevas facetas, pero siempre llevando consigo esa huella imborrable de su pasado juntos en la pequeña pantalla. Durante años la pregunta ¿volverán a trabajar juntos? Fue una constante en cada entrevista, en cada foro de fans, en cada publicación de redes sociales. La respuesta siempre fue evasiva o, en el mejor de los casos, tal vez, si el proyecto es el adecuado. La esperanza nunca se perdió del todo, pero con el tiempo, las prioridades de ambos parecían alejarse cada vez más. Can se centraba en su carrera europea, Demet en sus desafiantes roles en Turquía. Parecía que el destino tenía otros planes para ellos, planes separados. La idea de verlos de nuevo en pantalla, y mucho menos juntos en la vida real, se había convertido en un sueño lejano, casi un cuento de hadas que los fans contaban para aliviar la nostalgia. Y entonces llegó el 9 de diciembre de 2025. Las primeras horas de ese día ya presagiaban algo diferente. En las redes sociales comenzaron a circular unas imágenes crípticas. Fotografías de sombras, de siluetas que parecían increíblemente familiares. Un mensaje en la cuenta de Instagram de una prestigiosa productora internacional, famosa por sus series de alto presupuesto en plataformas de streaming como Disney o Netflix, que decía: el destino tiene formas misteriosas de reencontrarnos. Mañana, 9 de diciembre de 2025, el mundo cambiará. Se desató una locura. Los nombres de Can Yaman y de Meth Özdemir empezaron a ser tendencia mundial. Las teorías se multiplicaban: una película, una campaña publicitaria, un evento de caridad.
La tensión era palpable, la emoción incontrolable. A media mañana, el portal de noticias Deadline Hollywood, una de las Biblias del entretenimiento global, lanzó la primicia. Y no era una primicia cualquiera. Era un terremoto. La productora Aurora Studios, en colaboración con una importante cadena turca, había anunciado oficialmente el inicio de la producción de una serie dramática de alto presupuesto con distribución global exclusiva a través de Disney. El título provisional de la serie era Vientos del Destino. Y aquí viene lo impactante, lo que hizo que se me pusiera la piel de gallina y a millones de personas alrededor del planeta se nos salieran los ojos de las órbitas. Los protagonistas, los nombres que lideraban el reparto principal, eran nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Imagínense la explosión. No era solo un reencuentro profesional. Era el reencuentro. Una serie internacional con el respaldo de una plataforma global, un presupuesto millonario, y ellos dos, de nuevo juntos, en la piel de personajes complejos y apasionados. Los detalles que se revelaron sobre Vientos del Destino eran aún más fascinantes. Se hablaba de un drama histórico con elementos de thriller romántico, ambientado en dos líneas temporales, una en la vibrante Estambul del siglo XVIII y otra en el cosmopolita Londres actual. Can interpretaría a un capitán de barco otomano valiente y enigmático en el pasado, y a un exitoso, pero solitario, arquitecto turco-británico en el presente. Demet, por su parte, daría vida a una joven osada y adelantada a su tiempo en la Estambul del pasado, y a una brillante, pero cínica, historiadora de arte en el Londres moderno. La trama giraría en torno a una maldición o un amor predestinado que los une a través de los siglos, buscando resolver un misterio ancestral y, al mismo tiempo, navegando por una pasión irrefrenable. La promesa era una historia épica, llena de romance e intriga y, por supuesto, esa química que solo ellos saben desatar. Pero la noticia, amigos, no terminó ahí. Eso, de por sí, ya era suficiente para hacernos saltar de alegría. Sin embargo, lo verdaderamente impactante y sorprendente llegó unas horas después. Durante una rueda de prensa virtual global, Can Yaman y Demet Özdemir aparecieron juntos por primera vez en años ante los medios. La expectación era máxima. Hablaron del proyecto con entusiasmo, de la emoción de volver a trabajar juntos, de los desafíos de sus nuevos personajes. Sus sonrisas eran sinceras, sus miradas se cruzaban con una familiaridad que trascendía lo profesional. Y de repente, al final de la conferencia, en un momento que pareció espontáneo pero que, mirando hacia atrás, fue perfectamente orquestado, Can tomó la mano de Demet. Él le dedicó una de esas sonrisas que solo él sabe dar, esa sonrisa que nos recuerda a Candy Beat, y ella, con los ojos vidriosos, le devolvió una mirada llena de ternura y complicidad. Fue entonces cuando Can, con su voz calmada pero cargada de emoción, soltó la bomba que hizo estallar Twitter, Instagram y todas las redes sociales imaginables. Para nosotros, dijo mirando a Demet con una dulzura infinita, este proyecto no es solo un reencuentro profesional. Es el destino. Y el destino a veces tarda en manifestarse, pero cuando lo hace, es innegable. Demet apretó su mano y con una voz apenas audible añadió, sí, a veces el amor de las historias se vuelve real cuando menos lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas. Estamos juntos. Lo dijo. Están juntos. No era solo una serie, no era solo un reencuentro profesional. Era la confirmación de lo que millones de fans habían soñado durante años. Can Yaman y Demet Özdemir habían confirmado que su relación iba más allá de la pantalla. Que tras años de carreras separadas, de madurez personal y profesional, el amor que nació o floreció entre ellos durante Erkencikus había encontrado su camino de regreso. Los rumores que siempre los persiguieron, las especulaciones sobre esa chispa innegable, se habían confirmado de la manera más épica posible, de la mano, anunciando un proyecto juntos, y declarando su amor al mundo. La reacción fue, como era de esperar, monumental. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags #Can Demet y #Vientos del Destino se convirtieron en la conversación principal a nivel global. Los fans compartían capturas de pantalla de la conferencia de prensa, analizaban cada gesto, cada palabra. Las lágrimas de emoción y alegría se mezclaron con los gritos de euforia. Fue un día para el recuerdo, un día donde la ficción y la realidad se entrelazaron de la manera más hermosa. Los titulares de todo el mundo no tardaron en aparecer, el cuento de hadas se hace realidad, Can Yaman y Demet Özdemir, el amor que trasciende la pantalla, Vientos del Destino, una serie y un romance épico.
Este anuncio no solo revitaliza sus carreras de una manera espectacular, sino que también establece un nuevo precedente. Demuestra que la paciencia de los fans a veces tiene su recompensa, y que el destino, ese que nos gusta creer que existe en las historias que nos enamoran, a veces también interviene en la vida real. Imaginen el impacto de Vientos del Destino ahora. No solo será una serie con dos de los actores más carismáticos de la industria, sino que será el telón de fondo de una historia de amor real que floreció, se separó y volvió a unirse, tal vez con más fuerza que nunca. La serie ya nace con una leyenda detrás, con una expectativa que va más allá de la trama y los personajes. Los ojos del mundo estarán puestos en ellos, en su química, en cada escena de amor, sabiendo que detrás de Cán y Demet hay una historia de amor que los fans ayudaron a mantener viva con su esperanza y su apoyo incondicional. Este reencuentro, tanto profesional como personal, es un testamento al poder de la conexión humana, a la magia de la interpretación y, por supuesto, a la fuerza de un amor que parece ser, estaba predestinado. Nos enseña que la vida, al igual que las mejores series, siempre puede sorprendernos con giros inesperados y finales felices que superan la ficción. Para Cán y Demet, este es un nuevo capítulo, un capítulo que no solo consolidará sus carreras a nivel global, sino que también les permitirá escribir su propia historia de amor, esa que sus fans siempre soñaron. Y nosotros, desde este lado de la pantalla, solo podemos celebrar, emocionarnos y esperar ansiosamente el estreno de Vientos del Destino, para ver cómo se desarrolla esta nueva y fascinante etapa en sus vidas. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este viaje por la noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento. El 9 de diciembre de 2025 no fue un día cualquiera, fue el día en que Can Yaman y Demet Özdemir no solo anunciaron un proyecto profesional épico que los unirá de nuevo en pantalla, Vientos del Destino, sino que también confirmaron que su amor ha trascendido la ficción, cumpliendo el sueño de millones de fans en todo el planeta. Es una historia de reencuentro, de destino y de la magia que puede surgir cuando dos personas y un proyecto están meant to be. Gracias por haberme acompañado en este análisis, por su pasión y por ser parte de esta comunidad que tanto ama estas historias. Me encantaría saber su opinión. ¿Lo veían venir? ¿Creían que esta pareja, tanto en lo profesional como en lo personal, volvería a unirse? ¿Qué expectativas tienen para Vientos del Destino? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus reacciones y teorías. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones y análisis del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.